Está comunicándose, susurró Alexander, conmocionado. Alexander Sterling. Estaba de pie en la puerta. Había seguido a Yasmín y había estado observando a su hijo contar la historia que nunca antes había podido contar, viendo a una empleada doméstica comprender lo que docenas de especialistas no pudieron. Ha estado intentando comunicarse todo tiempo, dijo Yasmín, olvidando todo protocolo, todos los límites entre empleado y empleador. Sabe lenguaje de señas. Lo aprendió solo porque tú no lo aprenderías. Pero los especialistas dijeron. Los especialistas se equivocaron. Su hijo no está roto. Está traumatizado. Su voz no desapareció. Se transformó. Llevaba un año gritando en lenguaje de señas y nadie le hacía caso. La lámpara de araña de cristal se hizo añicos. 1000 pedazos se esparcieron por el suelo de mármol del gran vestíbulo de la mansión Sterling. Marcus Sterling, de 7 años, estaba de pie en lo alto de la majestuosa escalera. Sus pequeñas manos aún temblaban por haberla empujado, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y furia desesperada. ¿Qué has hecho? La voz de Alexander Sterling resonó por toda la mansión de 6.000 metros cuadrados, paralizando a todo el personal. Pero Marcus no podía responder. No podía explicarlo. No podía decirle a su padre que había destrozado la lámpara porque era la única manera de que alguien, cualquiera, lo mirara, que lo mirara de verdad. No como si fuera de cristal. No como si fuera un mueble, sino mirándolo fijamente. Marcus abrió y cerró la boca como un pez que jadea. Pero no emitió ningún sonido. Nunca lo había hecho. No en el último año. No desde la mañana en que vio a su madre. Se derrumbó en ese mismo vestíbulo, bajo esa misma lámpara de araña, agarrándose el pecho. Mientras él gritaba en silencio pidiendo ayuda, que llegó demasiado tarde. Fue entonces cuando Yasmín Williams hizo algo que dejó atónitos a todos en la habitación. La nueva empleada, que llevaba trabajando allí solo 3 días, pasó junto al furioso multimillonario, atravesó con cuidado el cristal roto y miró a Marcus. Entonces alzó las manos y comenzó a comunicarse mediante señas. Te veo. Te entiendo. Ya no eres invisible. Los ojos de Marcus se llenaron de lágrimas. Sus manos se movieron frenéticamente en respuesta, haciendo señas tan rápido que sus dedos se volvieron borrosos. ¿Puedes oírme? ¿De verdad puedes oírme? Cada palabra, respondió Yasmín con señas, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Cada una de las palabras que has intentado decir. Alexander Sterling se quedó paralizado, observando a su hijo mudo tener la primera conversación real en un año. Con una empleada doméstica que había contratado para limpiar los baños y quitar el polvo de los muebles. El mismo hijo que había tenido 14 niñeras, 6 logopedas y 3 especialistas de Suiza. El hijo al que no había logrado llegar, al que no había logrado comprender, al que no había logrado ver. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que volver al principio de todo. 3 días antes, Yasmín Williams estaba de pie frente a la mansión Sterling en la Quinta Avenida, con su bolso gastado apretado contra su costado. A sus 28 años, había limpiado muchas casas de gente rica, pero ninguna como esta. La fachada de piedra caliza. Se elevaba 5 pisos hacia el cielo de Manhattan, con ventanas tan limpias que reflejaban las nubes como espejos. Necesitaba este trabajo. Las facturas médicas de su hermano menor se acumulaban, y la familia Sterling pagaba 3 veces lo que le ofrecían sus otros trabajos de limpieza. Había oído los rumores, por supuesto, de que la mansión Sterling era donde las criadas iban a renunciar. 14 mujeres diferentes se habían marchado el año anterior, todas alegando difíciles condiciones laborales sin dar más detalles. Lo que sucedió después todavía me da escalofríos. La ama de llaves principal, la señora Chen, guió a Yasmín por la mansión como si fuera un museo. No toques nada a menos que lo estés limpiando. No hables a menos que te hablen. Y hagas lo que hagas,
Mantente alejada del joven amo Marcus. Es especial. ¿Especial en qué sentido?, preguntó Yasmín. El rostro de la señora Chen se tensó. No habla. No ha dicho una palabra desde que su madre murió el año pasado. El señor Sterling lo ha intentado todo. Los mejores médicos, terapeutas, especialistas. Nada funciona. El chico está destrozado. Yasmín sintió un nudo en la garganta. Destrozado. Qué palabra tan horrible para usar con un niño. Al pasar por la escalera principal, Yasmín lo vio por primera vez. Marcus Sterling estaba sentado en el tercer escalón. El chico de la parte superior de la cabeza, pequeño para sus 7 años, con cabello oscuro que le caía sobre los ojos del color del cielo invernal, movía sus manos en patrones que Yasmín reconoció de inmediato. Estaba usando señas, pero para nadie en particular, solo señas al aire vacío, conversando con el silencio. Me llamo Marcus, decía su mano. Hoy es martes. Soñé con mamá. Ella cantaba. Extraño su voz. Extraño mi voz. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien puede verme? Sin pensarlo, Yasmín le respondió con señas. Te veo, Marcus. Me llamo Yasmín. Lo que no sabían era que esta decisión lo cambiaría todo. Marcus levantó la cabeza tan rápido que casi se cae del escalón. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió en una perfecta O de sorpresa. Sus manos se movieron con timidez. ¿Me entiendes? Antes de que Yasmín pudiera responder, la señora Chen la agarró del brazo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Te dije que te alejaras de él. Está señalando, dijo Yasmín. Ha estado intentando comunicarse todo este tiempo. Sabe lengua de señas. Imposible. El señor Sterling hizo que especialistas lo examinaran. Es mudo por un trauma, mutismo psicológico. No puede comunicarse en absoluto. Pero acaba de llegar. Ahora, tienes trabajo que hacer. Mientras la señora Chen la arrastraba, Yasmín miró hacia atrás y vio a Marcus señando frenéticamente. Por favor, no te vayas. Por favor, alguien por fin me ve. No me dejes sola otra vez. Espera. Necesito decirte algo crucial. Yasmín había aprendido lengua de señas a los 16 años, después de que su mejor amiga perdiera la audición en un accidente. Pasó años perfeccionándola, incluso trabajó a tiempo parcial como intérprete durante la universidad, antes de que la vida y las facturas la obligaran a limpiar casas. Nunca pensó que esa habilidad importaría en una mansión de Manhattan. Pero ver a ese niño pequeño señando al vacío se rompió algo dentro de ella. Durante el resto de ese primer día, Yasmín vio fugazmente a Marcus siguiéndola de habitación en habitación, siempre a distancia, como un fantasma que ronda su propia casa. Le hacía preguntas con señas. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Tienes familia? ¿Por qué todos los demás pueden emitir sonidos y yo no? Y cuando creía que nadie la veía, Yasmín le respondía con señas, en morado. Un hermano menor. No lo sé, pero eres perfecta tal como eres. ¿Te imaginas lo aterrador que debió ser? Un niño de 7 años atrapado en silencio durante un año, encontrando finalmente a alguien que lo escuchara. Al día siguiente, Yasmín estaba limpiando la biblioteca cuando Marcus apareció en la puerta. Miró a su alrededor con cuidado, buscando a otros empleados, luego corrió hacia ella y le dijo con señas, «Mi padre está trabajando. La señora Chen está en la cocina. Tenemos quizás 10 minutos». ¿10 minutos para qué? Yasmín le respondió con señas. «Para hablar. Hablar de verdad. Por favor». Y hablaron. Las manos de Marcus se movían frenéticamente mientras le contaba todo sobre la mañana en que murió su madre, cómo su voz se había apagado con ella, cómo su padre había contratado a un experto tras otro, pero ninguno sabía lengua de señas, como la había aprendido viendo videos en línea a altas horas de la noche, cuando todos creían que dormía. Intenté enseñarle a papá, dijo con señas, su carita se contrajo. Pero se frustró. Dijo que necesitaba usar mi voz.
que la lengua de señas no era comunicación real, así que dejé de intentarlo. En realidad, permítanme detenerme aquí porque este detalle es importante. Marcus sacó un cuaderno de detrás de una estantería. Dentro había cientos de dibujos, todos representando la misma escena desde diferentes ángulos. Una mujer con un vestido azul cayendo, una lámpara de araña brillando arriba, un niño pequeño con la boca abierta en un grito silencioso. Lo dibujo todos los días, dijo con señas. El último momento en que tuve voz. Gritaba pidiendo ayuda, pero nadie llegó lo suficientemente rápido. Ahora ya no puedo gritar. Ni siquiera puedo susurrar. Pero ahora te estás comunicando, dijo Yasmín con señas. ¿Conmigo? Eres la primera persona. En un año que me mira y ve a una persona en lugar de un problema. No tenían ni idea de que solo les quedaban 24 horas antes de que todo explotara. Esa noche, Alexander Sterling llegó a casa más temprano de lo habitual. Yasmín estaba limpiando el comedor cuando lo oyó en su estudio hablando por teléfono. No me importa lo que cueste. Encuéntrame al mejor especialista de Europa. Mi hijo no habla desde hace un año. No, hemos intentado con clases de lengua de signos, pero Marcus no coopera. Se queda sentado mirando al vacío. Empiezo a pensar que nunca volverá a hablar. Yasmín apretó con fuerza el trapo de limpieza. Marcus no se negaba a cooperar. Nadie hablaba su idioma. Quería entrar allí y decirle la verdad al señor Sterling. Pero necesitaba este trabajo. Su hermano necesitaba su medicación. Pero entonces oyó algo que la heló la sangre. Estoy considerando enviarlo a un centro residencial en Suiza, continuó Alexander. Un lugar especializado en mutismo selectivo. Viviría allí a tiempo completo. Sí, sé que solo tiene 7 años, pero ¿qué más puedo hacer? No puedo contactarlo. Nadie puede. Yasmín dejó caer su paño. Enviar a Marcus lejos, encerrarlo en algún centro donde nadie lo entendiera. Tomó una decisión que le costaría todo o salvaría a todos. En exactamente 17 minutos, sus vidas cambiarían para siempre. A la mañana siguiente, el tercer día de su trabajo, Yasmín llegó y encontró el caos. Marcus se había encerrado en su habitación y estaba lanzando cosas contra la puerta. El sonido de cristales rotos y madera astillada resonaba por toda la mansión. Escuchó a su padre por teléfono, explicó la señora Chen, frotándose las manos. Sobre Suiza. Lleva 1 hora destrozándolo todo. Alexander Sterling estaba de pie frente a la puerta de su hijo, su traje, generalmente impecable, desaliñado, con el rostro convertido en una máscara de desesperación y agotamiento. Marcus, por favor, abre la puerta. Podemos hablar de esto. Pero Marcus no podía hablar. Ese era el problema. Yasmín se abrió paso entre la multitud y llamó a la puerta. Luego hizo señas, aunque Marcus no podía verla. Marcus, soy Yasmín. Estoy aquí. No estás solo. El estruendo cesó. Ella volvió a extender la mano. Yasmín se acercó a la puerta y habló en voz alta para que los demás la oyeran. Sé que tienes miedo. Sé que sientes. Que nadie te entiende. Pero yo sí. Te veo. Te escucho. ¿Me dejas entrar? La cerradura se abrió con un clic. Lo que sucedió después todavía me acelera el corazón. Yasmín entró y encontró la habitación de Marcus destrozada. Juguetes rotos, libros rasgados, sus cientos de dibujos de la muerte de su madre esparcidos como nieve por el suelo. Y en el centro de todo, sentado, Marcus, pequeño y tembloroso, con las manos ensangrentadas por la destrucción. Quieren enviarme lejos, dijo con señas, con movimientos bruscos por el pánico. Porque estoy roto. Porque no tengo remedio. No estás roto, respondió Yasmín con señas, arrodillándose. A su lado. Estás de luto. Hay una diferencia. Yo la vi morir. Grité. Y grité, pero no salía ningún sonido. Y ahora nunca sale.
Está atrapado dentro de mí para siempre. Muéstrame, dijo Yasmín con señas. Muéstrame qué pasó. Marcus se levantó y caminó hacia la ventana que daba al gran vestíbulo. Señaló la lámpara de araña y comenzó a signar y a representar la escena. Mamá estaba allí, bajo las bonitas luces. Llevaba puesto su vestido azul, el que combinaba con sus ojos. Me sonreía, a punto de decir algo. Entonces su rostro cambió. Se agarró el pecho. Parecía asustada y se cayó. Sus manos se movieron más rápido, con más frenesí. Yo estaba aquí arriba. Grité, mamá. Pero no se levantó. Grité, ayuda. Pero nadie vino. Grité y grité hasta que me ardió la garganta, pero nadie me oyó porque el sonido no salía. Se quedó atascado y ahí se ha quedado desde entonces. Pero fue entonces cuando descubrieron algo que lo aclaró todo. Alexander Sterling estaba de pie en la puerta. Había seguido a Yasmín y había estado observando a su hijo contar la historia que nunca antes había podido contar, viendo a una criada comprender lo que docenas de especialistas no pudieron. Está comunicándose, susurró Alexander, conmocionado. Ha estado intentando comunicarse todo este tiempo, dijo Yasmín, olvidando todo protocolo, todos los límites entre empleado y empleador. Sabe lengua de señas. Aprendió solo porque tú no quisiste. Pero los especialistas dijeron. Los especialistas se equivocaron. Tu hijo no está roto. Está traumatizado. Su voz no desapareció. Se transformó. Ha estado gritando en lengua de señas durante un año y nadie lo escuchaba. Marcus le estaba haciendo señas a su padre. Intenté decírtelo, lo intenté con todas mis fuerzas, pero solo querías que usara mi voz. No podías aceptar esta voz. Hizo un gesto con las manos. Alexander miró a Yasmín desesperado. ¿Qué está diciendo? Y fue entonces cuando Yasmín hizo algo que lo cambiaría todo. Tomó las manos de Alexander y comenzó a moldearlas. Esto es, te quiero, en lengua de señas. Tu hijo necesita verte decírselo en un idioma que pueda entender. Las manos de Alexander temblaban mientras copiaba la seña. Era torpe, imperfecta, pero Marcus la vio. Por primera vez en un año, su padre le había hablado en un idioma que podía entender. Marcus corrió hacia su padre y escondió el rostro en su pecho. Su pequeño cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Lo que no sabían era que esto era solo el comienzo. Habían pasado 3 meses desde aquella mañana en la destrozada habitación de Marcus. 3 meses desde que Alexander Sterling había dicho torpemente te quiero por primera vez. 3 meses de un progreso lento y frágil que estaba a punto de quebrarse como la lámpara de araña que Marcus empujaba en un momento de desesperación. El día comenzó como cualquier otro. Yasmín llegó a las 6 de la mañana, pero en lugar de ir a buscar los productos de limpieza, fue directamente a la habitación de Marcus, donde tenían su lección matutina. Alexander la había nombrado oficialmente cuidadora y compañera de Marcus, triplicando su salario a pesar de las protestas de la señora Chen sobre límites inapropiados. Buenos días, Sol, dijo Yasmín con señas mientras Marcus se frotaba los ojos para despejarse. Otra pesadilla, respondió con señas. La misma que tuvo tu mamá. La lámpara de araña se caía esta vez, aplastándola. Y yo seguía sin poder gritar. Lo que pasó después todavía me da escalofríos. Alexander apareció en la puerta, moviendo las manos con señas lentas y cuidadosas. Buenos días, hijo. ¿Cómo te sientes? Su lenguaje de señas aún era rudimentario, como el de un niño pequeño aprendiendo a hablar, pero lo intentaba. Todas las mañanas, antes del trabajo, dedicaba 1 hora a aprender nuevas señas con los libros que Yasmín le traía. El rostro de Marcus se iluminó. Mejor ahora, papá. Tu lenguaje de señas está mejorando. Alexander miró a Yasmín en busca de una traducción y ella sonrió. Dice que estás mejorando. Pero esa mañana sería diferente.
Alexander tenía noticias que lo cambiarían todo. Tengo que ir a Tokio, anunció. Reunión de emergencia de la junta directiva en 3 días. Las manos de Marcus se agitaron. Llévame contigo. Sabes que no puedo. Tienes clases y odio las clases. Marcus hizo señas con vehemencia. Nadie me entiende allí. Creen que soy tonto porque no puedo hablar. Esperen, tengo que contarles algo crucial. Se suponía que la escuela privada a la que asistía Marcus era la mejor de Manhattan, pero no tenía programa de lengua de señas. Marcus recibía 7 horas de clase diarias. Entendía todo, pero era incapaz de participar. Su maestra enviaba notas a casa sobre su falta de interés y sus problemas de conducta. Yasmín llevaba semanas discutiendo con Alexander sobre esto. Necesita una escuela con estudiantes sordos y oyentes donde el lenguaje de señas sea lo normal, había argumentado. Los niños Sterling han asistido a la Academia Petón durante 4 generaciones, había respondido Alexander. Solo necesita esforzarse más. Pero esa mañana, al ver la frustración de su hijo, algo cambió en el rostro de Alexander. Yasmín se quedará contigo, dijo. Y cuando regrese, veremos otras escuelas. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. ¿De verdad? ¿Lo prometes? Las manos de Alexander se movieron torpemente entre las señas. Prometo mi amor. Casi. Marcus abrazó a su padre con fuerza. No sabían que esta decisión lo cambiaría todo. Esa tarde, mientras Alexander abordaba su jet privado a Tokio, Yasmín llevó a Marcus a Central Park. Era su ritual secreto. Todos los martes, alimentaban a los patos y practicaban el lenguaje de señas para nombrar todo lo que veían. Árbol, cielo, feliz, libre. Pero hoy, Marcus parecía diferente, agitado. Sus manos se movían en gestos a medio formar, como si intentara decirle algo pero no encontrara las palabras. ¿Qué pasa?, preguntó Yasmín con señas. ¿Algo va a pasar?, respondió Marcus con señas. Algo malo. Lo presiento. ¿Por qué piensas eso? La última vez que papá se fue, mamá murió. ¿Y si le pasa algo a él? ¿O a ti? ¿Y si me quedo sola otra vez? A Yasmín se le partió el corazón. Este niño de 7 años cargaba con miedos muy profundos. No me voy a ir a ninguna parte, dijo con firmeza mediante señas. Nunca. Fue entonces cuando todo se torció. ¿Te imaginas lo aterrador que debió ser? Un grupo de adolescentes en patinetas pasó a toda velocidad por su rincón tranquilo, asustando a los patos. Uno de ellos, sin mirar por dónde iba, chocó directamente contra Marcus, haciéndolo rodar colina abajo hacia el estanque. Yasmín corrió tras él, pero Marcus ya estaba en la orilla, con las manos sangrando por haberse sujetado a las rocas. Pero no era la sangre. Lo que aterrorizaba a Yasmín era la mirada en sus ojos. Pánico total, la boca abierta en un grito silencioso, sus manos repitiendo la misma palabra una y otra vez con señas. Mamá, mamá, mamá. Estaba teniendo un recuerdo traumático. De hecho, déjenme hacer una pausa aquí porque este detalle es importante. Yasmín atrajo a Marcus a sus brazos, meciéndolo mientras su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Los adolescentes se habían dispersado, dejándolos solos. Ella le hizo señas en la espalda donde él podía sentir el movimiento. Estás a salvo. Estoy aquí. Estás a salvo. Pero Marcus ya no estaba en Central Park. Estaba de vuelta en ese vestíbulo viendo caer a su madre. Su voz atrapada dentro de él para siempre. Fue entonces cuando Yasmín la oyó, o mejor dicho, la sintió. Una vibración en el pecho de Marcus. Un sonido que intentaba escapar. No eran palabras, sino algo primitivo, desesperado. Déjalo salir, le hizo señas cuando él pudo ver sus manos de nuevo. Lo que sea que esté atascado, déjalo salir.
Marcus negó con la cabeza frenéticamente. No puedo. Está atascado. Desde mamá. Inténtalo por mí. Solo inténtalo. Marcus abrió la boca. Y por primera vez en un año, surgió un sonido. No una palabra, no un grito, sino un gemido bajo y entrecortado que parecía venir de las profundidades de su alma. Fue el sonido de un año de dolor que por fin encontraba una grieta por donde escapar. No tenían ni idea de que solo les quedaban 3 horas antes de que Alexander se enterara. Para cuando regresaron a la mansión, Marcus estaba exhausto, pero, de alguna manera, más ligero. Se tocaba la garganta una y otra vez, asombrado de que ese sonido, cualquier sonido, hubiera salido. ¿Lo oíste?, le preguntó a Yasmín con señas. Hice un ruido. Lo oí. Fue hermoso. Hermoso. Sonaba como un animal herido. Hermoso porque era el tuyo. Tu voz regresando. La señora Chen los recibió en la puerta, pálida. El señor Sterling llamó. Alguien publicó un video en internet. Tú y Marcus en el parque. El cayendo, sangrando. Ya lo han visto 50.000 veces. El titular dice, aeronauta de Sterling herido mientras estaba al cuidado de una empleada doméstica. A Yasmín se le heló la sangre. En la era de las redes sociales, cada momento era público, cada error magnificado. Lo que pasó después todavía me acelera el corazón. El rostro de Alexander apareció en la enorme pantalla de televisión de la sala, llamando desde su jet. ¿Está bien?, preguntó Marcus por señas. Estoy bien, papá. Yasmín me salvó. Pero Alexander no podía entender las señas sin que Yasmín tradujera, y estaba demasiado enojado para escuchar. Se suponía que debías protegerlo. Precisamente por esto no lo dejo salir de casa. Empaca tus cosas. Estás despedida. El rostro de Marcus se contrajo. Sus manos se movían frenéticamente. No, papá. Por favor. No fue su culpa. No se la lleven. Es la única que me entiende. Tradúzcanle. Alexander exigió con frialdad. Las manos de Yasmín temblaban mientras traducía los gestos de Marcus. Dice que no fue mi culpa. Dice que no me lleven. La decisión es definitiva. Señora Chen, acompaña a la señorita Williams afuera. Fue entonces cuando Marcus hizo algo que sorprendió a todos. Abrió la boca y gritó. No un grito silencioso, no un grito contenido, sino un verdadero y crudo grito. Un grito desgarrador que rompió el silencio en el que había estado envuelto durante un año. No. Pero fue entonces cuando descubrieron algo que les heló la sangre. El grito desencadenó algo en Marcus. De repente, estaba signando y vocalizando al mismo tiempo, sonidos y gestos brotando de él como un torrente. ¿No lo ves? Las palabras eran entrecortadas, ininteligibles, pero eran palabras. Ella es la única que me ve. El rostro de Alexander en la pantalla palideció. Marcus, estás hablando. Alejas a todos. Que me aman. La voz de Marcus era áspera, como maquinaria oxidada arrancando tras un año de silencio. Primero murió mamá, ahora Yasmín. La muerte de tu madre no fue, yo la vi morir. Gritó Marcus, su voz haciéndose más fuerte. Intenté salvarla, pero mi voz no respondía. Y ahora te llevas a Yasmín. La casa quedó en silencio, excepto por la respiración entrecortada de Marcus. Había pronunciado más palabras en 30 segundos que en un año, y cada palabra era acusación, dolor, verdad. En exactamente 17 minutos, todo cambiaría. Para siempre. El jet de Alexander dio la vuelta. Voló de regreso a Nueva York inmediatamente, irrumpiendo en la mansión 6 horas después para encontrar a Marcus acurrucado en el regazo de Yasmín en la biblioteca. Ambos se comunicaban en voz baja. No va a parar de hablar ahora, dijo Yasmín suavemente. Es como si se hubiera roto una presa,
pero tiene miedo de que su voz desaparezca de nuevo, así que sigue poniéndola a prueba. Marcus miró a su padre y habló con su hermosa voz quebrada. Lo siento, lo empujé. Lámpara de araña, frunció el ceño Alexander. ¿Qué lámpara de araña? Fue entonces cuando oyeron el estruendo en el vestíbulo. Corrieron a buscar la lámpara de araña de cristal, aquella bajo la cual había muerto la madre de Marcus, hecha añicos contra el suelo de mármol. Marcus estaba de pie en lo alto de las escaleras, con las manos sangrando por haberla empujado y arrancado de la cadena. Ahora no puede quedar atrapada bajo eso en mis sueños, dijo. Cada palabra le costaba un esfuerzo, pero estaba decidido a ser escuchado. Alexander contempló la destrucción. Cientos de miles de dólares en cristales esparcidos como estrellas sobre mármol. Luego miró a su hijo, que hablaba por primera vez en un año. Tenía las manos manchadas de sangre por finalmente haber actuado contra aquello que lo atormentaba. Bien, dijo Alexander simplemente. De todos modos, odiaba esa lámpara de araña. Marcus bajó corriendo las escaleras y se arrojó a los brazos de su padre. No hagas que Yasmín se vaya. Por favor, papá. Por favor. Alexander miró por encima de la cabeza de su hijo a Yasmín, que permanecía en silencio junto a la pared, lista para irse si se lo pedían. Me equivoqué, le dijo. Viste lo que ninguno de nosotros pudo ver. Oíste lo que ninguno de nosotros pudo oír. Me devolviste a mi hijo. Nunca se perdió. Yasmín dijo que simplemente hablaba otro idioma. No se imaginaban que esto estaba a punto de complicarse aún más. Durante las siguientes semanas, la voz de Marcus se hizo más fuerte. Hablaba mezclando señas y palabras, usando lo que le parecía adecuado en cada momento. Yasmín trabajaba con él a diario, enseñándole que no tenía que elegir una u otra. Podía ser bilingüe, alternando entre el silencio y el sonido según lo necesitara. Alexander aprendió lengua de señas con renovada determinación, practicando cada noche hasta que sus manos pudieron seguir el ritmo de sus hijos. Los tres desarrollaron su propio lenguaje, parte señas, parte palabras, parte simple comprensión. Pero Internet no olvida que el video de Marcus cayéndose en el parque se había convertido en un escándalo. El hijo de un multimillonario descuidado por una empleada doméstica sin cualificaciones se convirtió en una relación inapropiada entre Sterlinger y su personal. Personas que nunca los habían conocido opinaban sobre sus vidas. Lo que sucedió después lo cambió todo. Una mañana, un reportero los abordó frente a la nueva escuela de Marcus, una academia progresista donde se enseñaba lengua de señas junto con inglés hablado. Marcus, ¿es cierto que tu padre tiene una relación con la empleada doméstica? ¿Está detrás de tu dinero? ¿Cómo se siente tener una sirvienta como figura materna? Marcus se irguió, miró directamente a las cámaras y habló con claridad. Yasmín no es una sirvienta. Es la persona que me enseñó que merezco ser escuchado. Luego pasó al lenguaje de señas, moviendo las manos con fluidez mientras continuaba hablando. Me vio cuando era invisible. Me escuchó cuando guardaba silencio. Me amó cuando creía estar roto. Eso no es ser una sirvienta. Eso es ser una heroína. Los reporteros se acercaron, pero Alexander dio un paso al frente, interponiéndose entre ellos y su hijo. Mi hijo ha dicho todo lo que tenía que decir. Pero añadiré esto. Yasmín Williams salvó a nuestra familia. Nos rescató del dolor y nos enseñó a comunicarnos. Si tienen algún problema con eso, es su problema, no el nuestro. Así que, ustedes están involucrados con ella, gritó un reportero. Alexander miró a Yasmín, que estaba de pie junto a Marcus, protegiéndolo. Algo surgió entre ellos, meses de conexión, de verse en los momentos más crudos del avance y el colapso. Me preocupo por mantener a mi familia unida, dijo. Y Yasmín. Es familia. Pero fue entonces cuando Marcus hizo algo inesperado. Se acercó a Yasmín, le tomó la mano y luego tomó la mano de su padre, uniéndolas. Mamá lo haría.
Como ella, dijo con claridad. Mamá decía, el amor nos encuentra cuando dejamos de buscarlo. Los reporteros guardaron silencio. Este no era el escándalo que esperaban. Se trataba de un niño de 7 años que había recuperado su voz, bendiciendo una conexión que la sociedad decía que no debería existir. En realidad, déjenme contarles cómo termina esta historia. Un año después, la mansión Sterling se había transformado. El frío mármol se había suavizado con coloridas alfombras. Dibujos infantiles cubrían el refrigerador, y donde antes colgaba la lámpara de araña de cristal, ahora había un móvil hecho por Marcus. Cientos de pájaros de papel, cada uno con una palabra que había aprendido a decir de nuevo. Yasmín estaba sentada al piano, enseñándole a Marcus una canción con señas y voz. Alexander observaba desde la puerta, con el teléfono olvidado, su habitual tarde de trabajo abandonada por este momento de simple alegría. Papá, ven a cantar, llamó Marcus. Yo no canto, protestó Alexander. Cada uno canta a su manera, insistió Marcus, cantando al unísono. Mamá solía decir eso. Alexander se unió a ellos al piano. Su voz era áspera y sin formación, pero dispuesta. Cantaron una canción sencilla sobre pájaros, el cielo y la libertad. La voz de Marcus se hacía más fuerte con cada estrofa. Al terminar, Marcus le dijo a Yasmín algo en lengua de señas que había estado practicando durante semanas. ¿Te casarías con mi papá y serías mi otra mamá? Los ojos de Yasmín se abrieron de par en par. Miró a Alexander, que estaba igual de sorprendido. Marcus, empezó Alexander. Así no se hace. ¿Por qué no? Interrumpió Marcus. Tú la amas. Ella nos ama. Ya somos familia. Solo necesitamos los papeles. Alexander miró a Yasmín. La miró fijamente. A esa mujer que había venido a limpiar su casa y terminó limpiando su dolor, que les había enseñado a ambos nuevos lenguajes, no solo señas, sino vulnerabilidad, presencia, conexión. Tiene razón, dijo Alexander en voz baja. Ya somos familia. Pero Yasmín merece que se lo pidan como es debido, no que la aborde una niña de 7 años. Se arrodilló junto al piano y hizo las palabras en lenguaje de señas antes de decirlas. ¿Te quedarás con nosotros para siempre? Yasmín respondió con señas. Ya le prometí a Marcus que nunca me iría. Entonces, ¿te quedarás como algo más que empleada? ¿Como mi compañera? ¿Como la madre de Marcus? ¿Como mi esposa? La sala contuvo la respiración. Marcus suplicaba por favor, una y otra vez con señas. Yasmín también se arrodilló, de modo que todos estaban al mismo nivel. Vine aquí a limpiar casas. Terminé encontrando un hogar. Sí, claro. Sí. Marcus se abalanzó sobre ambos, enredado en un torbellino de brazos, lágrimas y risas. Por un instante, bajo la luz del atardecer que entraba por las ventanas, casi se podía ver una cuarta figura, una mujer con un vestido azul, sonriendo, asintiendo, bendiciendo a esta nueva familia construida sobre las ruinas de la pérdida. 6 meses después, en su boda, Marcus fue el padrino y portador de los anillos. Cuando le tocó hablar, usó tanto la voz como la lengua de señas. Mi primera madre me dio la vida. Me dio 10.000 palabras para decir, pero cuando murió, las palabras se quedaron atascadas. Se convirtieron en silencio. Entonces llegó Yasmín. Ella no intentó arrancarme las palabras. Aprendió mi silencio. Habló mi idioma. Y griega. Poco a poco las palabras recordaron cómo fluir. Ahora tengo 2 idiomas y 2 madres. Una en el cielo que me dio palabras. Una en la tierra que me enseñó que a veces las cosas más importantes se dicen sin sonido. Miró a la multitud. Una mezcla de multimillonarios y la familia de Yasmín de Brooklyn. 2 mundos que no deberían mezclarse, pero lo hicieron.
La gente piensa que papá contrató a una empleada doméstica y se enamoró. Pero no fue así. Papá contrató a una empleada doméstica y ella nos enseñó a ser una familia. Nos enseñó que todos tenemos voz. Algunos usan sonidos, otros señas, otros acciones. Lo importante es tener a alguien que sepa escuchar. La recepción tuvo lugar en el salón de baile de la mansión, bajo una nueva lámpara de araña. Esta estaba hecha de miles de pájaros de origami, cada uno con una palabra que Marcus había aprendido a volver a pronunciar. Mientras bailaban bajo ella, Marcus se comunicó con su nueva familia mediante señas. Escuchen. Se detuvieron, confundidos. La sala estaba llena de música y risas. ¿Qué estamos escuchando?, preguntó Alexander. Marcus sonrió y habló con claridad. El sonido del hogar. Y tenía razón. No estaba en la música, ni en las voces, ni siquiera en las palabras. Estaba en el espacio, entre donde la lengua de señas se encuentra con el habla, donde el silencio se encuentra con el sonido, donde tres personas heridas se unieron al elegir aprender los idiomas del otro. La Escuela Sterling de Comunicación Multilingüe abrió sus puertas 3 años después, financiada por Alexander y dirigida por Yasmín. Enseña a los niños a comunicarse mediante el habla, la lengua de señas, el arte, la música y el movimiento. El lema sugerido por Marcus, ahora de 10 años y con fluidez en 4 idiomas, inglés, lengua de señas americana, español y japonés, es simple. Toda voz merece ser escuchada, incluso las que no lo son. A Marcus todavía le cuesta encontrar las palabras. En esos días, usa la lengua de señas. Todavía tiene pesadillas sobre la muerte de su madre. En esas noches, Yasmín lo abraza y le canta nanas en la espalda, donde puede sentirlas. Y a veces, entrada la noche, cuando la mansión está en silencio, se les puede encontrar a los tres juntos. La biblioteca. Alexander leía en voz alta. Yasmín interpretaba el cuento con lenguaje de señas y Marcus añadía efectos de sonido con su particular mezcla de voz y movimiento. Porque eso es la familia. No personas que comparten lazos de sangre, clase social o idioma, sino personas que aprenden a expresar la verdad del otro. Personas que te ven cuando eres invisible, te escuchan cuando guardas silencio y te aman cuando estás convencido de que estás roto sin remedio. La lámpara de araña de cristal nunca fue reemplazada, pero en su ausencia, la luz encontró nuevas formas de entrar en la mansión Sterling. A través de las manos que se comunicaban mediante señas, a través de las voces, aprendiendo a hablar de nuevo, a través de un amor que no se preocupaba por las barreras sociales ni por la opinión ajena, y a través de un niño pequeño que descubrió que no tener voz no era una maldición. Era simplemente otra forma de ser escuchado, siempre y cuando alguien estuviera dispuesto a aprender a escuchar.